El título que darás al libro que publicarás sobre mi voluntad será este: El reino de mi divina voluntad en medio a las criaturas. Libro del cielo, llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 27 de noviembre del 2025. Queridos hermanos, el Señor comparte con nosotros una pena íntima, un dolor suyo, que nuestra atención, por no decir nuestra espiritualidad, se detiene tal vez en tantas cosas bellas que Él ha dado a su Iglesia, como son las fiestas litúrgicas, los lugares santos, las apariciones, los ritos y modos de las ceremonias, los cantos, etc., sin tener en cuenta la finalidad de cada cosa. Todas esas cosas son medios que deberían llevarnos al orden, a nuestro puesto y a la finalidad de todo, que es el cumplimiento de su reino. De todo se habla menos que de su reino. El pasado domingo hemos celebrado la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Y si se nombra, se piensa más o menos a cómo son los reyes de este mundo, sentados en su trono, con vestiduras suntuosas y joyas, de fiesta en fiesta, servidos por sus cortesanos. Para ellos no hay sufrimientos, no comparten los problemas, las fatigas, las cruces de sus pueblos. Todo lo contrario de nuestro verdadero Rey, que al encarnarse ha concebido en él a todas las almas, en primer lugar la de su Madre Inmaculada, así como la de Adán y de cada ser humano. Jesús ha formado en sí, en su humanidad, la vida entera de cada uno de nosotros, como debía de ser y como, por el contrario, nosotros la hemos deformado. Por eso ha llevado todos los pecados del mundo, como si fueran suyos, y ha podido sustituir la vida de cada uno con su vida. En Él ha preparado nuestra existencia y nuestra vida, nuestra creación y nuestra redención. Nos ha llevado en Él y eso es su reino. Por eso dice, lo leemos en un capítulo del volumen 15 de Luisa Picarreta, y cuando queriendo interrogarme a mí también, Pilato me preguntó, ¿tú eres el rey? ¿Y cuál es tu reino? Yo quise dar otra sublime lección diciendo, rey soy yo. Y quería decir, pero ¿sabes tú cuál es mi reino? Mi reino son mis dolores, mi sangre, mis virtudes. Eso es el verdadero reino, que no fuera de mí, sino dentro de mí poseo. Lo que se posee fuera no es verdadero reino, ni dominio seguro, porque lo que no está en el hombre puede serle quitado, usurpado, y se verá obligado a dejarlo, pero lo que está dentro nadie podrá quitárselo, el dominio será eterno dentro de él. Las características de mi reino son mis llagas, las espinas, la cruz, en que no hago como los otros reyes que hacen vivir a sus pueblos fuera de ellos, mal seguros, y si se da el caso, en ayunas. Yo no, llamo a mis pueblos a vivir en las estancias de mis llagas, fortificados y defendidos por mis dolores, apagada su sed con mi sangre, saciados con mis carnes. Solo eso es el verdadero reinar. Todos los otros reinos son reinos de esclavitud, de peligros y de muerte. En mi reino está la verdadera vida.
cuántas enseñanzas sublimes, cuántos misterios profundos en mis palabras. Cada alma debería decirse a sí misma en las penas y en los dolores, en las humillaciones y en los abandonos de todos, al practicar las verdaderas virtudes: esto es mi reino, no sujeto a perecer, nadie me lo puede quitar ni tocar, porque mi reino es eterno y divino, semejante al de mi dulce Jesús. Mis dolores y penas me lo confirman y hacen el reino más fortificado y aguerrido, tanto que nadie podrá hacerme guerra en vista de mi gran fortaleza. Este es el reino de paz al que deberían aspirar todos mis hijos. ¿Por qué se dice Cristo Rey del universo? A primera vista hace pensar a Rey de los astronautas, mientras que la palabra universo va mucho más allá de las estrellas y las galaxias. Significa hacia uno, es decir, todas las criaturas y todas las cosas debemos tener como finalidad volver a Dios, del cual todo ha salido. Todo converge hacia la unidad en el acto único de Dios, que se manifiesta en la creación, la redención y la santificación. Todo este proyecto eterno el Padre lo realiza en Jesucristo. Por eso su reino está todo en Él. Su reino es la realización de esa unidad que parte del misterio de la Santísima Trinidad. Como dijo Jesús en la última cena: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las digo de mí. El Padre que es en mí hace sus obras. Creedme, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Al menos creedlo por las obras. En verdad os digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y las hará mayores, porque yo voy al Padre. Todavía un poco y el mundo ya no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros viviréis. Aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Yo en vosotros y vosotros en mí. Jesús en nosotros quiere ser el protagonista de nuestra vida. Nuestro ser, alma y cuerpo, debe ser para Él no sólo su morada, sino su envoltorio. En nuestra mente sus pensamientos, en nuestro corazón su palpitar, en nuestro respiro el suyo, en nuestros ojos su mirada, en nuestro oído su escuchar, en nuestra boca sus palabras, en nuestras manos sus obras, en nuestros pies sus pasos, en nuestra alma sus alegrías y sus penas, en nuestra oración la suya. En nosotros quiere vivir su dolor y su amor. Con nosotros y en nosotros quiere vivir su relación con el Padre y quiere que participemos en su conversación, que es el Espíritu Santo. Es decir, que quiere hacer de nuestra vida momento por momento una perfecta comunión ininterrumpida con la suya. Por su parte nos tiene a todos en Él desde el principio, desde la eternidad, concebidos con Él y en Él, pero no lo sabíamos y por eso no podíamos responderle ni participar. Ahora, por gracia suya, empezamos a darnos cuenta, a saberlo por fe maravillosa, y un día lo experimentaremos y será vida sin fin. Ahora debemos responder a su amor, porque eso es su reino, uno en todos y todos en uno. Pero para que eso pueda ser realidad, es necesario que nuestro yo, es decir, nuestra voluntad, no tenga vida por su cuenta, una vida que no sea sustituida por la suya. Debemos darle la nuestra para poder tener como vida la suya,
y no en algunos momentos, sino siempre y en cada cosa, en todo, porque si no, ¿qué vida sería? Y hoy el Señor nos habla precisamente de su reino, y dice a Luisa en el volumen 19, la creación y la redención estarán siempre incompletas mientras mi voluntad no tenga su reino en las almas. Mi ideal en la creación era el reino de mi voluntad en el alma de la criatura. Mi primer fin era hacer de los hombres otras tantas imágenes de la Trinidad Divina, gracias al cumplimiento de mi voluntad en ellos, pero al separarse el hombre de ella, yo perdí mi reino en él, y durante 6000 años he tenido que librar una larga batalla, pero por más que haya sido larga, no he dejado mi ideal, ni mi primer fin, ni lo dejaré. Y si vine a hacer la redención, vine para realizar mi ideal y mi primer fin, o sea, el reino de mi voluntad en las almas. Tan es verdad que para venir formé mi primer reino del querer supremo en el corazón de mi Inmaculada Madre. Fuera de mi reino jamás habría venido a la tierra. Sufrí entonces fatigas y penas, fui herido y por último muerto, pero el reino de mi voluntad no fue realizado. Puse las bases, hice los preparativos, pero la batalla sangrienta entre la voluntad humana y la divina ha continuado todavía. Ahora, pequeña hija mía, cuando te veo obrar en el reino de mi voluntad, y cuando obras, su reino se establece cada vez más en ti, yo me siento victorioso en mi larga batalla, y todo en torno a mí siente el triunfo y la fiesta. Mis penas, mis fatigas, mis heridas me sonríen, y mi misma muerte devuelve la vida a mi voluntad en ti. Por tanto, yo me siento victorioso en la creación, en la redención. Es más, me sirven para formar los grandes giros a la recién nacida de mi voluntad, los rápidos vuelos, los interminables paseos en el reino de mi voluntad. Y yo por eso triunfo y complacido sigo con la mirada todos los pasos y actos de mi pequeña hija. Antes de Luisa, ningún santo, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, ha poseído el reino de la divina voluntad en esta vida, ni ha gozado la plenitud de la unidad de su luz. De lo contrario, Jesús lo habría hecho saber, pero todos se han santificado con los reflejos de su luz, la han amado y poseído en la medida que la han conocido. Y sin embargo ha sido la cosa menos conocida. El mismo Jesús poco habló de ella, contentándose entonces con hacer los preparativos y formar los medios para lograr a su tiempo la finalidad que es su reino. Sin todos los conocimientos y manifestaciones que ha dado solamente a Luisa, no es posible poseer este reino de la divina voluntad. Se detendrían solamente en el reino de la redención. Todo el bien parte del conocimiento. Y dice el Señor, hija mía, sin embargo, es verdad que hasta ahora ninguno ha poseído el reino de mi voluntad, ni ha gozado toda la plenitud de la unidad de la luz que ésta contiene. Si eso hubiera sido, siendo lo que más me interesa, lo que más me glorifica y que nada menos pondrá a salvo todos los derechos divinos y completará la obra de la creación y redención, y no solo, sino que dará a la criatura el bien más grande que puede haber en el cielo y en la tierra, yo habría hecho de forma que lo habría hecho conocer. Como he hecho conocer tantas virtudes y maravillas de mis santos, habría hecho conocer a quien hubiese poseído el reino de mi voluntad, que tanto me interesa, para transmitirlo a los demás, imitando a aquel que lo hubiera poseído. Ahora, los santos del Antiguo Testamento se hallaban en las mismas condiciones de Adán
a quien le faltaba el divino reparador, que mientras debía reunir la voluntad humana y la divina, debía pagar de un modo divino las deudas del hombre culpable. Sin embargo, tanto los santos antiguos como los modernos han tomado de mi voluntad por cuanto han conocido. Todo debía estar lleno de los conocimientos acerca de mi voluntad, y si no es así, significa que el reino de mi voluntad no es conocido, por lo tanto no es poseído. ¿Me sabrías decir, tal vez tú, algún santo que haya dicho que poseía este reino y la unidad de la luz del querer supremo? Desde luego que no. El reino de la divina voluntad fue formado en la santísima humanidad de Jesús, que lo ha formado en él para darlo a las criaturas, pero aun sintiendo por tantos siglos ese inmenso deseo, exigencia de su amor, ha tenido que contentarse sin poder siquiera manifestarlo, viendo que las criaturas no tenían las disposiciones y todavía no habían tomado todos los bienes del reino de la redención. Dice: hija mía, la perfecta gloria y el honor completo a mi voluntad lo dio mi humanidad. Fue precisamente en mi interior, en el centro de este corazón, donde formé el reino del querer supremo. Y como el hombre lo había perdido, sin esperanza de poderlo adquirir, mi humanidad lo adquirió de nuevo, con penas íntimas e inauditas, dándole todos los honores debidos y la gloria que le debía, que le había negado la criatura, para darlo de nuevo a ella. Así que el reino de mi voluntad fue formado en mi humanidad. Por eso todo lo que se ha formado en ella y salía de ella llevaba la firma del fiat. Cada pensamiento mío, cada mirada, respiro, latido, cada gota de mi sangre, todo tenía la firma del fiat de mi reino supremo. Ahora, en el girar de los siglos, yo miraba a quien había de encomendar este reino, y he estado como una madre encinta que grita, que sufre en las ansias de querer dar a luz y no puede. Pobre madre, cuánto sufre, porque no puede gozar el fruto de sus entrañas, y mucho más que habiendo madurado ese parto y no saliendo, su existencia está siempre en peligro. Más que madre encinta he estado por tantos siglos. Cuánto he sufrido, cuánta ha sido mi angustia al ver en peligro los intereses de mi gloria, tanto de la creación como de la redención. Mucho más que ese reino lo tenía como en secreto y oculto en mi corazón, sin tener siquiera el desahogo de manifestarlo, y eso me hacía sufrir aún más, porque no viendo en las criaturas las verdaderas disposiciones para poder dar este parto mío, y no habiendo ellas tomado todos los bienes que hay en el reino de la redención, no podía arriesgarme a darles el reino de mi voluntad, que contiene bienes más grandes. Ese dolor de su santísima humanidad son los dolores de parto que dice San Pablo a los Gálatas: hijitos míos, que de nuevo doy a luz en el dolor hasta que Cristo esté formado en vosotros. Son los actuales dolores de la mujer vestida de sol, que leemos en el capítulo 12 del Apocalipsis, que representa a la Santa Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, y dice: estaba encinta y gritaba por los dolores y las ansias del parto. Ella dio a luz un hijo varón destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro. Es Cristo Rey en su segunda venida gloriosa. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.